Sean todos bienvenidos a su canal favorito, Versículo Explicado. Que Dios Todopoderoso te bendiga grandemente. En este video profundizaremos en las señales de la venida de Cristo. Prepárate para un despertar espiritual y bien comenzamos. ¿Cuánto faltará para el regreso de Cristo? En primer lugar, es evidente que tenemos prohibido por parte del Señor ponerle una fecha exacta al arrebatamiento o a su segunda venida, porque Él mismo dijo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Siempre que alguien se atrevió a quebrantar esta ley divina, no solo cayó en la burla y el descrédito, sino que también fue de gran tropiezo para la Iglesia, como en el caso de Miller, un predicador estadounidense que aseguró que Jesús regresaría para el 22 de octubre de 1844. Esto causó una gran confusión, ya que nunca sucedió como predijo. Además, sirvió como base para el nacimiento de varias sectas con teologías cerradas y una opinión sobre los acontecimientos del fin muy alejada de la verdad. Y todo porque la base misma de tales sectas provino de una falsa profecía sobre el regreso de Cristo. Por lo cual, es muy peligroso ponerle una fecha al regreso del Señor, ya que no sabemos el día, la hora, el mes o el año en que Él vendrá. Sin embargo, sí creo que tenemos permiso de Dios en su palabra para indagar al menos en cuanto al tiempo profético en que el Señor vendrá y saber en qué época profética nos ha tocado vivir, puesto que la Biblia nos da señales proféticas que podemos estudiar. Lamentablemente hay hermanos que han argumentado que no debemos estudiar las señales, porque de igual manera, según ellos, la Biblia dice que el regreso del Señor nos va a sorprender como ladrón, y se basan generalmente en el pasaje que dice: el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera a los Tesalonicenses 5:2. No obstante, lo que estos hermanos ignoran es que Pablo no se está refiriendo ahí a los cristianos, sino a los impíos, a los cuales sí les va a sorprender la venida del Señor como un ladrón que llega de sorpresa en la noche. Podemos afirmar esto porque luego les dice a los cristianos en el mismo pasaje: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Primera a los Tesalonicenses 5:4-5. El contexto revela que el regreso del Señor sorprenderá a los incrédulos, pero no a los cristianos. Y la razón es que no estamos en tinieblas, pues tenemos al Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Juan 16:13. Además, también contamos con las Escrituras, que no solo nos advierten de todo lo que vendrá, sino que además nos proporcionan una serie de señales proféticas para que las analicemos y sepamos en qué tiempo nos ha tocado vivir. En efecto, es curioso descubrir que los cristianos de este tiempo no somos los únicos que se interesaron por entender los tiempos proféticos, sino que hasta los justos del Antiguo Testamento tuvieron interés por saber en qué momento profético les había tocado vivir en relación con la primera venida del Mesías. La palabra dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1:10-11, énfasis añadido. Este poderoso pasaje nos muestra que aquellos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento supieron por revelación sobre el Mesías que vendría, como evidencia lo que Jesús dijo de Abraham. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Además, vemos que ellos indagaron y escudriñaron para conocer en qué tiempo vendría el Cristo. Y aunque no se les dijo necesariamente cuándo esto ocurriría con exactitud, sí les fue revelado al menos que el cumplimiento de aquella profecía no era para su tiempo, sino para otras generaciones. Como podemos ver, Dios les dio permiso de escudriñar en cuanto a los tiempos proféticos y conocer qué tan lejanos o cercanos estaban de la promesa. Por lo tanto, creo sinceramente que a nosotros también se nos ha dado el permiso no de especular en cuanto a la hora, el día, el mes o el año, pero sí de conocer el tiempo profético en que el Señor vendrá con el fin de saber si estamos cerca o lejos de su cumplimiento. De hecho, al leer y estudiar las profecías bíblicas en cuanto al fin de los tiempos, no veo a Dios tratando de ocultar lo que sucederá, sino que más bien vemos el deseo de Dios de que su pueblo entienda las profecías del fin no solo para conocerlas, sino para que se prepare. La Biblia dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Am 3:7. A Dios siempre le ha placido revelar previamente todo lo que va a realizar,
pero es nuestro deber escudriñar esos misterios proféticos para comprenderlos. Salomón dijo: «Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo». Proverbios 25:2. El mismo apóstol Pablo nos animó en la carta a los romanos a conocer el tiempo en que estamos viviendo cuando dijo: «Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos». Ro 13:11, énfasis añadido. Así que el deseo de Dios es que seamos entendidos en los tiempos y que no seamos ignorantes en cuanto a las profecías del fin. Y ese es precisamente mi deseo en este capítulo: demostrar por qué creemos que pudiéramos ser la generación que experimente el arrebatamiento de la iglesia. Para esto vamos a analizar varios pasajes de la Biblia, pero sobre todo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde se nos ofrecen varias señales que sucederían justo antes de la venida del Señor, las cuales estudiaremos a continuación. La restauración de Israel. En primer lugar, una de las señales proféticas más importantes sobre el fin es la restauración de Israel como nación, porque como alguien bien dijo, Israel es el reloj profético de Dios. Permítame explicarle por qué. Cuando Jerusalén fue destruida por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo, tanto la ciudad como el hermoso templo construido por Zorobabel quedaron destruidos e irreconocibles, así como Jesús lo había profetizado, Mateo 24:2. De ese momento en adelante comenzó uno de los periodos más terribles para los judíos, porque no solo se quedaron sin tierra, sin hogar y sin patria, sino que tuvieron que esparcirse por todo el mundo. Sin embargo, donde quiera que fueran, encontraban calamidad, persecución y antisemitismo. Es alarmante saber que muy probablemente la razón de semejante calamidad no solo fue rechazar al Mesías, sino las palabras que le dijeron a Pilato en cuanto a él: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Mateo 27:25. Al decir estas palabras, Israel pidió que cayera sobre ellos y sus próximas generaciones la culpa de la muerte del Señor. Y el resultado fue siglos de mucho sufrimiento. Parte de ese sufrimiento vino como consecuencia de la ignorancia de la Iglesia Católica, que acusara a los judíos de matar al Mesías, provocando así la ira de muchos en contra de ellos sin comprender que todo se trató de un plan de Dios para salvar a los gentiles. Aquel mensaje de odio se esparció por todo el mundo a tal nivel que muchos judíos fueron expulsados de diferentes países, como por ejemplo cuando los reyes Fernando e Isabel expulsaron a todos los judíos de España el día 31 de marzo de 1492, sin tener permiso de llevarse sus pertenencias. También sabemos de la triste masacre conocida como el Holocausto, en el cual aquel líder endemoniado llamado Hitler mató a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración y sus cámaras de gas. Los judíos quedaron sin tierra, bandera ni patria, y donde quiera que llegaran eran odiados y perseguidos. Se puede decir que la nación de Israel quedó metafóricamente como un valle lleno de huesos secos, lo cual nos recuerda la profecía de Ezequiel 37, donde el profeta dice: «La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes». Ezequiel 37, 1-3. Aquellos huesos secos ilustraban la casa de Israel, que iba a quedar asolada, sin vida ni esperanza. Y así le sucedió a esa amada nación. Nadie hubiera pensado que se volvería a levantar, ni que tendrían de nuevo una tierra y una patria. No obstante, en aquella visión de Ezequiel se había profetizado que los huesos revivirían y se levantarían otra vez, por lo cual dice: «Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová». Es 37, 5-6. Y luego añade: «He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová». Ezequiel 37, 12-14. Mi estimado hermano, toda aquella gloriosa visión de Ezequiel, aunque pudo haber tenido algún doble cumplimiento a corto plazo, es obvio que apuntaba escatológicamente a la restauración final de Israel,
porque un capítulo antes de aquella visión Dios había prometido: «Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Ezequiel 36, 24 a 27. Y precisamente eso fue lo que sucedió el 14 de mayo de 1948. En contra de todo pronóstico, a las 4 de la tarde, David Ben-Gurión declaró a Israel como un estado independiente, con patria y bandera, tomando posesión de la heredad que Dios le había prometido a Abraham y dado a su descendencia. Y millares de judíos comenzaron a regresar a su tierra desde los 4 puntos cardinales, como la profecía lo había predicho. Así, Dios restauró a la nación de Israel con el mismo poder que había mostrado en Egipto en el libro de Éxodo. Hoy, Israel es una nación fuerte política, económica y militarmente. Pero falta el soplo del Espíritu sobre ellos para que acepten al Mesías, lo cual sucederá al final de la gran tribulación. No obstante, hablaremos más sobre el tema en un próximo capítulo. Ahora bien, ¿por qué tiene esto tanta relevancia en cuanto a las profecías del fin? Es curioso que cada uno de los acontecimientos sobrenaturales que han sucedido en el mundo siempre haya estado vinculado directamente con Israel o alguna fecha especial para ellos. Dios ha usado a esa nación y lo que en ella sucede como una señal profética para que sepamos en qué momento estamos viviendo. Y resulta que esta restauración política no es un hecho que se pueda pasar por alto, sino que se trata de una profecía dada por Jesús en Mateo 24 y Lucas 21, que señala la llegada del tiempo del fin. Analicemos el siguiente pasaje. También les dijo una parábola: «Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Lucas 21, 29 a 32. En este pasaje profético, la higuera representa a la nación de Israel y los árboles son tipo de las naciones de la tierra. Dios compara a Israel con una higuera, una vid o una viña en varios pasajes del Antiguo Testamento, Is 5:7, Ger 24:5, Lazi 13:6 a 7. Y como podemos ver, aquí se nos manda a observar a Israel y a las naciones, porque ahí mismo se profetiza que la higuera reverdecería un día luego de sus devastaciones. La versión del Evangelio de Mateo sobre este pasaje: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Mateo 24, 32 a 33. Note que Jesús menciona el reverdecer de la higuera como una señal de su pronto regreso. Y añade un dato más que me pone los pelos de punta, y es cuando dice: «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Y Poeta 34. Este último versículo ha hecho pensar mucho a los teólogos, porque si Jesús se estaba refiriendo a aquella generación, entonces tendríamos que admitir que la segunda venida de Cristo sucedió en aquella época, y Apocalipsis no es un libro futurista. Sin embargo, ese no es el caso. Más bien, todo indica que cuando Jesús habló de esta generación, se refería a la generación que vería la restauración de Israel como nación, lo cual nos pone en gran alerta profética, porque apunta a nosotros como esa generación que vio el reverdecimiento de Israel. Analice esto conmigo. Según los teólogos, una generación dura entre 40, 70 y 100 años. Algunos dicen que una generación debe durar 70 u 80 años, porque Moisés dijo: «Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años». Salmo 90:10. No obstante, otros nos inclinamos más a pensar que una generación bíblica, en cuanto a tiempos proféticos, dura alrededor de 100 años. Y para esto nos basamos en el pasaje donde Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a ser esclavizada en Egipto, pero que en la 4ª generación volverán acá. Génesis 15:16. Cuando leemos el libro de Éxodo, vemos que la esclavitud de Israel en Egipto duró 430 años, lo cual indica que Dios se refirió a 4 generaciones como si abarcaran aproximadamente este periodo de tiempo. Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque si Israel fue restaurado en el año 1948,
Y Jesús dijo que la generación que viera esa restauración sería la que presenciaría la segunda venida de Cristo. Todo nos lleva a pensar que no faltarían demasiados años para que el Señor regrese. Evidentemente, como ya advertí al principio de este vídeo, no debemos hacer cálculos para fijar un año en el cual Cristo regresará, ni establecer una fecha límite para su regreso. Solo digo que es muy probable que seamos la generación que vea el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Ahora veamos. Falsos Cristo. Una segunda señal que encontramos en Mateo 24 es la aparición de muchos falsos cristos que intentan engañar a las personas. Así advirtió el Señor: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4-5. Evidentemente, a través de la historia siempre ha habido diversos personajes que se han promovido como los salvadores del mundo buscando fama, admiración y audiencia. En el libro de Hechos vemos que el anciano Gamaliel menciona a Teudas y a Judas el Galileo como algunos de aquellos líderes revolucionarios que se habían levantado en su tiempo, prometiendo ser alguien que lideraría al pueblo. Hechos 5:36-37. Sin embargo, creo que la advertencia de Jesús en este pasaje no tiene que ver tanto con los mesías políticos que se levantarían en la historia, sino que más bien está refiriéndose a aquellos personajes que se iban a hacer pasar por Jesús, diciendo que eran la reencarnación de la segunda venida de Cristo. Y es llamativo ver la cantidad de personas de este tipo que han surgido en el último siglo. Por ejemplo, en 1948 hubo un hombre llamado Krishna Benta, quien fundó una secta llamada Fuente de la Sabiduría, el Conocimiento, la Fe y el Amor, y declaró ser el Cristo, el nuevo Mesías que había venido de otro planeta. Este personaje comenzó a dar falsas profecías sobre sucesos que ocurrirían, pero ninguna de estas se cumplió, y murió finalmente en 1958 asesinado por 2 de sus antiguos seguidores por supuestamente haber abusado de sus esposas. En la China, en los años 1900, otro falso Cristo surgió. Esta vez fue una mujer, quien dijo ser la reencarnación de Jesús basándose en el pasaje que dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Según esta mujer, ese relámpago al cual se refirió Jesús era ella, que salía del oriente del mundo, siendo la segunda aparición de Cristo, pero ahora en cuerpo de mujer. Ella fundó una secta que todavía sigue vigente hoy, pero que ha sido foco de distintos escándalos. Y así como estos tristes ejemplos tenemos muchos otros, como aquel señor de apellido Miranda que surgiera en Miami en el año 2000 proclamando ser Cristo Jesús reencarnado y también el anticristo, tatuando a las personas con la inscripción 666. Este último afirmó que había tenido una visión de 2 ángeles que le dijeron que Jesús se reencarnaría en él. En fin, todos estos casos y otros muchos que no tengo tiempo de compartir son ejemplos de falsos cristos que se han levantado en este último tiempo, haciendo incluso hasta señales. Y el hecho de que hayamos estado viendo un aumento de ellos en este último siglo nos avisa que estamos muy cerca del regreso del Señor. Analicemos. Falsos profetas. Jesús no solamente advirtió de los falsos cristos que se levantarían al final de los tiempos, sino también de los falsos profetas, aquellos lobos que vendrían vestidos de ovejas para engañar a la iglesia. Él dijo: y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Esta profecía va de la mano con lo que advirtió el apóstol Pedro en su segunda carta cuando declaró: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 2 Pedro 2 o 1:3. Estos falsos profetas son aquellos predicadores, maestros y pastores que, aunque hablan de la palabra, lo hacen de manera errónea, enseñando falsas doctrinas que alejan a las personas de la salvación y la verdadera fidelidad a Cristo. Una de esas falsas doctrinas que está de moda en nuestro tiempo es el cristianismo progresivo, un movimiento que se propone deconstruir la fe y el evangelio como lo hemos recibido. Deconstruir es una palabra que significa deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura, y esa corriente lo que se propone es precisamente que pongamos en duda las doctrinas fundamentales que hemos recibido y reanalicemos los pasajes de la Biblia para darles una nueva interpretación que se acomode a nuestros tiempos y cultura.
Esta corriente hereje presenta como primera característica que pone en duda la Biblia y tiene una opinión muy rebajada de las Escrituras. La misma afirma que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, por lo que podemos, según ellos, aceptar algunas cosas y otras no. Y producto de ese errado punto de vista sobre la Biblia, es común ver a predicadores poniendo en duda la autenticidad o doctrina de escritores como Pablo, diciendo que no están de acuerdo con él en algún pasaje, o que la Biblia pasó por muchas manos y es difícil saber la verdad sobre algún asunto. Además, el cristianismo progresivo relativiza todo bajo el factor de los sentimientos, las experiencias y la cultura para modificar la palabra, cuando la doctrina bíblica nunca se debe relativizar a sentimientos, porque la palabra de Dios es una sola y no cambia. En fin, lamentablemente, gran cantidad de falsos profetas se están levantando en este último tiempo, lo cual es parte del cumplimiento de la profecía. Pero me llama la atención que en ambos casos, cuando Jesús habló de los falsos cristos y los falsos profetas, dijo que lograrían engañar a muchos. Mateo 24:5, 11. Es por esto que el Señor comienza su sermón escatológico diciendo: «Mirad que nadie os engañe». Mateo 24:4. La razón por la cual muchos están cayendo en las garras de los falsos cristos y los falsos profetas es que no leen la palabra de Dios, ya que estamos frente a la generación que menos lee la Biblia. Y eso ha provocado que muchos, aunque lleven 20 años en la iglesia, estén aún en pañales espirituales, como dijo el escritor de Hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. Por lo tanto, estimado suscriptor, lo animo a que lea mucho la palabra del Señor, porque será lo único que le ayudará a no dejarse engañar por los falsos maestros y a permanecer firme en la doctrina correcta hasta el final. Ahora veamos. Guerras y rumores de guerras. Otra señal que Jesús mencionó en Mateo 24 es la acumulación de diversas guerras y rumores de guerras. Así dijo el Señor: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Mateo 24, 6-7. Es cierto que el tema de las guerras no es nada nuevo, ya que siempre ha habido conflictos a través de toda la historia. Pero no podemos negar que en este último siglo hemos sido testigos de las guerras más terribles y devastadoras que jamás se habían visto, y me estoy refiriendo a la Primera Guerra Mundial, 1914, y también a la Segunda, 1939, las cuales no solo involucraron a muchas naciones, sino que también cobraron la vida de muchas personas, cerca de 80 millones en total. Jamás había sucedido algo así tan masivo y en tan poco tiempo. Y aunque diversos tratados de paz fueron firmados con el propósito de tener paz en el mundo, no tardaron en comenzar los otros conflictos. En fin, la lista es interminable. Actualmente, el mundo se encuentra al borde de lo que muchos temen pudiera ser una tercera guerra mundial debido a la tensión que existe entre varios países. Hay que señalar que en caso de darse tal guerra, sería letal debido a las nuevas armas de destrucción masiva que las naciones tienen hoy. Por lo tanto, el mundo está en zozobra. Sin embargo, todo esto es una señal que anuncia que Cristo viene pronto. Pestes y hambres. Una quinta señal que Jesús mencionó es el aumento de las pestes y hambrunas en el mundo. Él dijo así: «Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Mateo 24:7. Al igual que las guerras, las pandemias han cobrado millones de vidas de una manera atroz. La peste negra, por ejemplo, mató a casi 200 millones en el siglo XIV. La viruela mató a más de 56 millones de personas, teniendo una tasa de mortalidad de un 30% y afectando especialmente a los niños y bebés en el siglo XVI. La gripe española también fue una pandemia terrible que mató a más de 40 millones de personas en el siglo XX. Y resulta que hoy, cuando pensábamos que estábamos más seguros, de repente surge el COVID-19, una terrible pandemia que según los científicos cobró la vida de más de 15 millones de personas. Y lo que resulta peor es que algunos prevén que pudiera venir otra pandemia pronto. También la inflación y las hambrunas son una gran amenaza para el mundo de hoy, como Jesús ya lo había anunciado. Recientemente estuve leyendo las noticias de algunos de los periódicos más reconocidos del mundo, donde expertos advierten sobre una posible hambruna e inflación que pudiéramos vivir en los próximos años. En la actualidad estamos viendo ya los inicios de esta crisis en el aumento del precio de la gasolina, los productos y en especial los alimentos.
Uno de los informes dice que el precio de los cereales aumentó un 70% y el del aceite hasta un 137%, mientras que el índice general de precios de los alimentos ha subido un 58%. Todo esto pudiera traer hambre y escasez para el mundo. Analicemos. Terremotos. Sin duda, una de las señales que más estamos viendo en estos últimos años es la de diversos terremotos por todo el mundo. Jesús dijo: «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Mateo 24:7. Al igual que guerras, siempre ha habido temblores de tierra en diversas partes del mundo, e incluso la Biblia relata varios terremotos de la historia, como el de Jerusalén en el tiempo de Usías, Am 1:1, Sac 14:5. Pero no cabe duda de que en este último siglo hemos visto un aumento de numerosos y cada vez más devastadores temblores por todo el mundo, como por ejemplo el de Chile el 22 de mayo de 1960, el cual llegó a la magnitud de 9,5 grados. También tenemos el caso del terremoto en el Océano Índico, el 26 de diciembre de 2004, el cual provocó una serie de tsunamis que causaron la muerte de unas 230.270 personas en total. Solamente en el principio del año 2023 ya hemos visto numerosos terremotos como el de Ecuador, las Filipinas y especialmente los 2 terremotos desastrosos sucedidos en Turquía y Siria en el mes de febrero, que dejaron más de 59.000 fallecidos. Todos estos terremotos han sido permitidos por Dios para darle señales a la humanidad de que es momento de arrepentirse, porque el tiempo está cerca. Sin embargo, la gente sigue entretenida en sus deleites sin buscar a Dios. Muy pronto la tierra temblará otra vez en Jerusalén, pero entonces será muy tarde porque el terremoto ocurrirá cuando Cristo ponga sus pies en el Monte de los Olivos en su regreso. Ahora veamos. Lunas de sangre. Asimismo, no solamente la tierra está dando señales de que el Señor está cerca, sino que la Biblia también profetiza que veríamos cosas terribles sucediendo en los cielos. Estas cosas son algunas de las que más aterrorizan al hombre, quizás porque él se siente sabio y conocedor de lo que hay en la tierra. Pero lo que sucede en los cielos y el espacio sigue siendo un misterio. Y resulta que una de las maneras a través de las cuales a Dios le gusta dar señales sobre algún gran acontecimiento que esté a punto de suceder es por medio de los fenómenos celestiales. Si recordamos bien, cuando Jesús nació, Dios guió a los magos del Oriente a través de una estrella atípica, brillante y aparentemente nunca antes vista. Mateo 2:2. Aquel fenómeno en el cielo señalaba la llegada de un nuevo tiempo profético. Y del mismo modo, los cielos serán usados por Dios en el tiempo del fin para revelar que este siglo está llegando a su consumación. El apóstol Pedro citó en Pentecostés la profecía de Joel para el tiempo del fin diciendo así: «Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto». Hechos 2:19-20. También Jesús profetizó acerca de esto en Mateo 24 cuando dijo: «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas». Mateo 24:29. Ambos pasajes están hablando de las señales que se verán en los cielos cuando Cristo Jesús regrese. Apocalipsis 6:12-16. Pero aún así, ya estamos viendo tipos de ese acontecimiento. Señales que, aunque no son el cumplimiento final, sí anuncian que nos estamos acercando al regreso de Cristo. Note que Joel habló sobre prodigios en plural, JL 2:30-31, por lo que vemos que no solo habrá un suceso en particular, sino distintas señales que conducirían a la final y última. Y una de esas señales estremecedoras son las lunas de sangre, las cuales ocurren cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, ocurriendo un eclipse, pero con la diferencia de que los rayos del sol traspasan la atmósfera de la Tierra en su circunferencia, reflejando en la luna un color rojizo. Para que esto suceda, el eclipse no solo debe cubrir la luna en su totalidad, sino que también dependerá de la cantidad de polvo que haya en la atmósfera terrestre, porque eso definirá la intensidad del color que se refleje en la luna. Y aunque estos eclipses rojos no son algo nuevo, sí son muy proféticos, pues apuntan a lo que se verá en la gran tribulación, pero sobre todo porque casi siempre coinciden con sucesos difíciles para la nación de Israel, tanto así que en el Talmud judío se habla de las lunas de sangre como una señal de mal augurio. Así que, cuando suceden 4 de estos eclipses lunares sucesivos, sin eclipses parciales por el medio y separados entre sí solamente por 6 meses, se trata de un acontecimiento extraño conocido como tétrada de lunas de sangre.
el cual tiene gran importancia profética, ya que también ha coincidido con eventos trascendentales para la nación de Israel. Por ejemplo, en el año 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España, hubo una tétrada de lunas de sangre. También en 1948, cuando Israel fue declarado Estado independiente, hubo otra tétrada de lunas de sangre. Y en 1967, cuando la Guerra de los 6 días, donde Israel se vio atacado por una terrible coalición de enemigos árabes, hubo una tétrada de lunas de sangre también. Pues resulta que en el 2014 y 2015 tuvo lugar otra tétrada de lunas de sangre luego de muchos años. Sin embargo, lo curioso es que cada eclipse lunar coincidió con alguna fiesta judía. La primera luna de sangre que hubo en el 2014 se produjo en Pesaj, la Pascua. La segunda fue el 8 de octubre, que coincidió con la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Después apareció la tercera justamente en la fiesta de Pesaj del 2015. Y la última ocurrió nuevamente en Sukkot en ese mismo año. Se dice que este fenómeno de que 4 lunas de sangre continuas coincidan con los días de fiestas judías en un periodo de 2 años es algo muy raro y que solo había ocurrido 7 veces en toda la historia, por lo que esta pasada sería la 8ª vez. Se trata de algo muy profético, porque en la Biblia el número 8 significa nuevo comienzo. Cuando el diluvio vino sobre la tierra, vemos que solo fueron salvadas 8 personas. También la circuncisión del prepucio de los niños hebreos se realizaba en el día 8º del nacimiento, lo cual tipificaba la circuncisión del corazón que Cristo hace en el creyente en el momento en que nace de nuevo y tiene un nuevo comienzo. Col 2:11. En fin, el número 8 tipifica nuevo comienzo. Y quizás esta 8ª tétrada de lunas de sangre coincidiendo con las fiestas judías es una señal de que se está acercando el día cuando Jesús regresará y lo hará todo nuevo, como él mismo dijo en Apocalipsis: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Veamos, el aumento de la ciencia. Hay otra señal que, aunque no la encontramos en Mateo 24, sí la vemos en el libro de Daniel, y es el aumento de la ciencia. La profecía dice así: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. DN 12:4. Es impresionante ver cómo la ciencia se ha desarrollado en este último siglo a pasos agigantados. Lo que la humanidad no había podido conseguir en siglos, en tan solo unos pocos años se ha hecho una realidad. Por ejemplo, en 1903 se inventaron los aviones, lo cual ha contribuido a que la gente pueda viajar de un lugar a otro. En 1928 se descubrieron las capacidades antibióticas de la penicilina, que trajeron avances importantísimos en la medicina, la salud y la calidad de vida de las personas. En el año 1983 nació la tecnología de Internet, que cambiaría el mundo para siempre. Y un año después, en 1984, se vio el primer teléfono móvil de la historia. En fin, hemos visto en este último siglo múltiples avances, sin contar con los que se habían realizado en años previos, como por ejemplo la telefonía, 1876. Hoy en día contamos con una tecnología impresionante que nos permite comprar productos con solo hablarle a un dispositivo, abrir una puerta con la huella digital y hasta manejar carros totalmente eléctricos. Y todo esto es el cumplimiento de la profecía que anunciaba cómo sería el mundo para el tiempo del fin. Continuemos. El aumento de la maldad. El aumento de la maldad y el pecado en el mundo también es una gran señal que Jesús predijo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. El apóstol Pablo comparó la maldad del mundo con la oscuridad de la noche cuando dijo: «La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz». Ro 13:12. En ambos pasajes podemos observar que se está hablando de un incremento de la maldad en las personas a medida que nos acercáramos al fin. Así como la noche tiene momentos de mayor claridad y oscuridad, también está profetizado en la palabra que el pecado aumentaría en la tierra para el tiempo del fin. La Biblia menciona 2 momentos en la historia de la humanidad cuando hubo tanto pecado en la tierra que Dios determinó enviar un juicio repentino y destruir a los pecadores. Y me estoy refiriendo al tiempo de Noé y luego al de Lot. En el primer caso, en el tiempo de Noé, había tanta maldad que la Biblia dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». GN 6:5. Yo me pregunto cómo habría estado aquella generación de perdida, que se afirma que todos sus pensamientos eran continuamente cosas que desagradaban a Dios. El resultado fue que Dios dijo: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Génesis 6:7. Sin embargo,
La palabra continúa diciendo: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Por otro lado, tenemos el caso de la comunidad impía de Sodoma y Gomorra, entre otras ciudades de la región en el tiempo de Lot. Estas grandes ciudades eran el centro principal de la inmoralidad sexual, en especial de la homosexualidad. Cuando Lot hizo pasar a los 2 ángeles con apariencia humana a su hogar para hospedarlos, los hombres perversos de la ciudad tocaron a la puerta con violencia a fin de que sacara a aquellos 2 varones para conocerlos. Génesis 19:5, lo cual se refería a violarlos. Fíjese cuánta maldad había en ellos, que aunque Lot les propuso darles a sus 2 hijas, no quisieron, pues preferían estar con hombres. Cuánta maldad y pecado. Es por eso que Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Génesis 19:24-28. Ahora bien, cuando Jesús habló sobre cómo estaría el mundo para el fin de los tiempos, dijo que estaríamos igual que en los días de Noé y Lot. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Y también señaló: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:28-30. Esto nos enseña que en el tiempo del fin el mundo será igual de corrupto y perverso que en los días de Noé y Lot. Y lo estamos viendo ya, porque nunca antes hubo tantos homicidios, robos, promiscuidad y avaricia en toda la tierra, mientras que los gobiernos cada año aprueban más leyes en contra de la Biblia y a favor de pecados que Dios aborrece. Y como resultado de tanta maldad, el amor de muchos se ha enfriado. La generación que está naciendo ahora no sabe nada de valores morales, ni respeto, ni amor al prójimo. El pecado ha causado que las personas sean como el apóstol Pablo profetizó. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Ti 3:2-4. Y todo esto anuncia que Cristo viene pronto para levantar a su iglesia y retribuir a los malos por su maldad. La expansión del Evangelio. Una última señal del fin que Jesús mencionó en Mateo 24 es la propagación y expansión del Evangelio por todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Evidentemente, la gran comisión que el Señor le encargó a su iglesia antes de ir al cielo fue la de predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos por todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Los discípulos llevaron a cabo tal comisión, predicando la palabra de Dios por toda Jerusalén, Judea, Samaria, Asia Menor y toda la región que pudieron abarcar. Pero ciertamente nunca se había podido predicar el Evangelio en todos los países y aldeas del mundo, a pesar de tantos viajes misioneros. No obstante, la tecnología trajo la posibilidad de que la palabra de Dios llegara a todos los países y ciudades del mundo a través de la televisión, la radio y las redes sociales. El Evangelio se ha expandido en los últimos años de una manera impresionante, penetrando aún la ventana 1040 y los lugares más recónditos de la tierra. Y como Jesús dijo, cuando eso sucediera, entonces vendría el fin. Estimado amigo, como hemos podido ver, todas las señales que la Biblia dijo que sucederían, ya las estamos viendo ocurrir en medio nuestro de manera simultánea, por lo cual no puede quedarnos ninguna duda de que el Señor está a las puertas y que pudiéramos ser quizás la generación que vea el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. No obstante, ¿cuál de las profecías sucederá primero? ¿Cuál es el orden correcto de las profecías del fin? Dímelo en los comentarios.